del Río, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, súper bien, muchas gracias. Qué bueno, y con siempre buenas recomendaciones. Un fin de semana plagado de estrenos, plagado. Sí. Vamos a platicar solamente de 3 películas. Muy bien. Una de ellas se llama Las Horas Más Oscuras. Darkest Hour es el título original, una película de Joe Wright. Esta es una cinta que trata sobre los primeros días de Winston Churchill como primer ministro de la Gran Bretaña al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que es muy interesante la forma en que abordan al personaje desde que declina el primer ministro previo, la selección que se hace y después toda la resistencia terrible que había en contra de Churchill por su edad, porque tomaba, porque fumaba, porque estaba enfermo y porque estaba en pie de guerra. Cuando existía una posibilidad que se plantea en la película de que pudieran hacer un pacto con la Alemania nazi. Ahorita que nosotros vemos la película con el conocimiento y el beneficio de la historia, bueno, sabemos que fueron las decisiones correctas en ese momento, pero si uno ve la cinta, uno podría cuestionarse las decisiones en ese momento. Lo que hacía Churchill o lo que estaba buscando en ese momento. La película abarca unos cuantos días nada más, es este ascenso al poder e inmediatamente esta crisis tremenda que viene cuando más de 300,000 soldados británicos están en playas de Francia, rodeados por el ejército alemán, cosa que acabamos de ver en la película Dunkerque el año pasado de Christopher Nolan. Entonces, vemos toda la serie de decisiones detrás de esto y una película que está escrita prácticamente, eso parece, esa impresión da, para el despliegue histriónico y lucimiento de Gary Oldman, completamente transformado en Winston Churchill, dando una interpretación muy poderosa y que, bueno, pues lo ha lanzado a tener numerosos reconocimientos y posiblemente una nominación y al Oscar, con muchas posibilidades. Ya lo veremos más adelante. Hay que apuntar en la lista, se ve buenísimo. Lily James aparece en la película, Kristen Scott Thomas, Ben Mendelsohn como Jorge VI. Jorge VI es el rey que también habíamos visto interpretado por Colin Firth en El Discurso del Rey. Entonces, si uno agarra ese fin de semana y ve El Discurso del Rey, después se va al cine a ver Las Horas Más Oscuras y después regresa a casa para ver Dunkerque, se lleva un panorama muy completo de esta historia británica. Fíjate, qué buena recomendación, mediados del siglo pasado. Bueno, muy bien. Así que ahí tenemos Las Horas Más Oscuras, una gran recomendación, una película que definitivamente no se deben de perder. Yo recomendaría leerse un poquito también de historia. Claro, por supuesto. Para entenderle porque no tenemos todo tan fresco, entonces después ya ves la película y entiendes muy bien todo. No lo tenemos fresco y me parece que este tipo de películas te invitan a saber un poquito más. Te dan un panorama y de repente uno dice, híjoles, ¿qué más pasó? Y bueno, pues efectivamente ahí está la historia. Yo lo redondaría con eso. Así es, correcto y completamente de acuerdo. Por otra parte, tenemos una película que se llama The Disaster Artist, obra maestra, así se está poniendo el título en México. El título original simplemente es The Disaster Artist y esta es una película que nos habla de un personaje extravagante, raro, excéntrico, Tommy Wiseau, que estudiaba actuación, conoce a un actor de nombre Greg en finales del siglo pasado, a finales de 1999 más o menos, y juntos emprenden la aventura de irse a Los Ángeles, buscar suerte y finalmente deciden hacer su propia película. Esta es una película que nos habla del cine dentro del cine y también nos habla de cuando la gente tiene aspiraciones grandes y enormes, pero un talento nulo y una gran mediocridad y un gran desconocimiento que lo que hacen se convierte en una película tan mala, esto es un hecho de la vida real, que se llama The Room, que se estrenó en el 2013 en Estados Unidos y que de tan mala se ha convertido curiosamente en un fenómeno. La gente se carcajea por las situaciones involuntarias de humor y grotescas que de repente aparecen en la película, no pretenden hacer alguna escena sensual y sale todo lo contrario, o el drama que supuestamente vive el personaje resulta irrisorio, que la película resulta adictiva para cierto público, que la película se ha retomado en diferentes ciclos, funciones de medianoche, la película la gente la descarga en internet, y bueno, finalmente James Franco como realizador decide tomar esta historia. Hasta inspira una película, Claro, inspira un libro que es escrito por uno de los que lo vivieron. El libro se retoma para hacer película. James Franco dice, yo la dirijo y yo la actúo y yo la produzco como Tommy Wiseau, y la verdad que es impresionante esta transformación que él tiene, porque la película nos permite en algún momento comparar al verdadero Tommy Wiseau con la interpretación que hace James Franco de este ser que, como te decía yo, es completamente extravagante. Esta es una de estas películas, The Disaster Artist, obra maestra, como Ed Wood de Tim Burton, que hablaba sobre la creación de Plan 9 from Outer Space, como esto es de la vida real también, o como la ficción del director chiflado que hizo una película que se llama Bowfinger,
Goldfinger, con Steve Martin y Eddie Murphy de la ficción. Ahí pueden tener otro ciclo para este fin de semana también, combinando cine en Si casa no va a estar a lo que y hay, cine hay en la que cartelera. completarlos. Claro. Ok, y luego Pequeña Gran Vida. Finalmente tenemos también en la pantalla Downsizing. la película Pequeña Gran Vida. Downsizing es el título original. Es una película de un director muy interesante que se llama Alexander Payne. Él hace algunos años nos trajo una película muy buena que se llama Entre Copas, que tuvo muchos reconocimientos y que es una de esas películas que permanecen. Después hizo otra que se llama Nebraska. Vaya, tiene una buena reputación. Ahora toma una historia que tiene un contexto de ciencia ficción. ¿Qué pasa si científicos, en este caso noruegos, descubren cómo poder empequeñecer al ser humano a un tamaño de unos 10, 12 centímetros y a partir de ese tamaño lo que esto significaría para la humanidad? Ahí es donde la película nos presenta lo que podría ser una utopía. Habría más recursos, los alimentos nos durarían más, se gastaría menos, se podrían crear comunidades controladas. Cabríamos en las ciudades. Cabríamos en todos lados, menos contaminación, menos basura, como que tiene todos estos. Pero la película nos va mostrando con mucho detalle cómo este descubrimiento científico va evolucionando a lo largo de los años y se convierte también en negocio, y se convierte en arma política, y se convierte en un tema que podría ser de discriminación, porque la gente de tamaño normal discrimina a los pequeños, y una serie de cosas que empiezan a salir, que de repente todas válidas, me parece, vertientes, pero que nos hacen que se desvíe la atención del espectador. Son tantos los temas Tantos que, los elementos como que- dice, el que mucho abarca poco aprieta. Y siento que todos esos hilos se le van un poco al director. Hay un poco de comedia, pero finalmente es un drama. Matt Damon está sensacional en su papel. Christoph Waltz también aparece en la película. Y creo que es interesante por su planteamiento, porque además no crees que de repente empieza la película, ya le hacemos chiquitos a la gente y ya. Va. No, se ve una evolución, un proceso. Y esta utopía que nos presenta de repente se puede convertir más bien en una realidad distópica y que Así nos hace es. muchos planteamientos sobre lo que hacemos con nosotros mismos, en relación con el otro y con el planeta. O sea, reflexión un poquito. De muchas cosas. Muy bien, pues te agradecemos mucho todas las recomendaciones, es decir, las 3, pero fueron varias. Gracias. ¿No? Muchísimas gracias, Charlie. Que Estamos- tengas excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Así es, arriba Pumas, ¿va? Sí, arriba ¿Ya? Pumas. ¿No vas a los Pumas? Mi familia le va a los Pumas. Ah, Todos le van como a los que yo Pumas. tenía- Y yo por afiliación y Ah, bueno, solidaridad lo por hago solidaridad. también. Muy bien, muchas gracias, Charlie.